Hola, buenas tardes queridos hermanos. Hoy he puesto por título a la predicación un estilo de vida de humildad. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 versículos del 1 al 4. Dice así la santa palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En esta sociedad, hermanos, como introducción, esta sociedad no valora la humildad. Las personas en general la consideran debilidad, autohumillación o falta de impulso. Al contrario, las personas, al menos la mayoría, consideran que la autopromoción es una virtud y la confianza en sí prepara a las personas para abrirse paso hacia adelante, al frente, con arrogancia. Se interpreta como seguridad propia y hay un profundo error en esto. Jesús desafió a sus seguidores a desarrollar la humildad como una de las rutas menos transitadas, pero una ruta que deberíamos de tomar todos. Hermanos, la humildad, las experiencias que nos hacen humildes pueden o no ser humillantes, pero la lección que quiero dejar hoy habla de la humildad en el mejor sentido de la palabra. La palabra de Dios nos anima en todo momento a adoptar voluntariamente la humildad siguiendo el único ejemplo fiable que es el de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de estilo de vida en común, como se nos habla en estos versículos también, yo pregunto, ¿es posible tener una comunidad cristiana saludable si no existe humildad? ¿Es posible tener una iglesia saludable si no existe este vínculo de humildad? Nuestra relación con Jesucristo es personal, pero nunca se consideró que fuera para que nosotros viviéramos aislados. El propósito de Dios no es solo salvar almas independientes, sino también construir una familia, construir a personas redimidas que lo adoran y sirven juntos en un mismo esfuerzo. Esta definición de Filipenses capítulo 2 versículos del 1 al 4 que hemos leído es una definición de humildad preciosa. Pablo escribió el libro de Efesios, desde la prisión. Lo hemos hablado en otras meditaciones y entre otras cosas, él deseaba agradecer a la joven iglesia de Filipos la comunidad que habían permitido experimentar y alentarlas a continuar viviendo de esta forma en sus relaciones mutuas, ¿verdad? Hermano, si algo hay peligroso en una comunidad, en una iglesia, es el orgullo y el egocentrismo. Pablo desafió a los creyentes a vivir de una manera que honrara el Evangelio y a permanecer fieles y unidos mientras trabajaban para extender el Evangelio a otros. El propósito fundamental era de evitar en todo momento
la división entre los hermanos de la iglesia. Pablo destaca cómo debían tratarse entre sí y qué actitudes debían prevalecer en el cuerpo de Cristo. Esto reafirma la lección sobre la iglesia, la comunidad. Practicar la disciplina espiritual de la humildad en la iglesia profundizará en gran manera en el vivir común de la misma. Por tanto, expresa el deseo de Pablo de que los creyentes estén firmes, dice, en un mismo espíritu, combatiendo juntos, unánimes por la fe del Evangelio. Y si no expresa duda, ese sí no expresa dudas, sino certeza. La consolación en Cristo nos conlleva exhortación y consuelo. Expresa la exhortación de Cristo a que estemos juntos en todo momento. Conlleva a esa exhortación el ágape, amor, persuasión, incentivo. Actúa como el mejor interés a beneficiar a otros, como nos dice la palabra, y esta cualidad ayudará en todo momento a motivar a que aquellos creyentes trabajen para la unidad como cuerpo del Señor. La comunión del Espíritu enfatiza la colaboración de los creyentes con el Espíritu Santo, por tanto debemos promover esa unidad. Por último, Pablo nos habla de afecto entrañable y misericordia. El sentido de compasión o ternura, bondad, verdad, compartir el dolor, suplir las necesidades, ¿verdad? Completar mi gozo, dice, esto solo se puede lograr si estamos juntos, unificados, sintiendo lo mismo, teniendo una misma mente, una misma visión, una misma actitud. Y van a sentir lo mismo, el mismo amor como el de Dios que mostró durante la vida en la tierra. Si están unánimes, se estrecha la armonía y sintiendo una misma casa, disposición permanente que canaliza las emociones, la voluntad a un mismo objetivo. Los cristianos necesitamos una comprensión clara de lo que es la humildad y debemos entender que no es debilidad. La humildad no es autodegradación ni menosprecio hacia la persona. Tampoco es una autoimagen negativa, una falsa negación de los talentos que poseemos, habilidades o logros. Por el contrario, la humildad es una visión sana, la humildad es equilibrada de nosotros mismos y es estar consciente de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias debilidades. Es estar cómodos con nosotros mismos y al mismo tiempo ser suficientemente fuertes como para comprometernos deliberadamente con el bienestar de los demás. Es conocernos, es aceptarnos a nosotros mismos, negándonos a juzgar a los demás, buscando en cambio lo bueno que hay en ellos. La actitud o virtud de la humildad nos permite estimar a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, buscando lo mejor para los otros, supliendo sus necesidades e intereses, tanto como nuestros intereses. Y hermanos, la buena persona humilde se deleita cuando otros son bendecidos. Se alegra mucho cuando otros reciben bendición. Y la expresión lo de los otros puede referirse a los dones espirituales o a los asuntos cotidianos como preocupaciones, sean materiales, intelectuales, espirituales, en fin, sea de una forma u otra, la verdadera humildad debe manifestarse en unidad, debe manifestarse en todo tiempo en colaboración, no en competición de posiciones u honores. Hermanos, Dios se involucra y participa en nuestras vidas. Y esto lo tenemos que tener claro. Él no es indiferente, ni mucho menos está lejos de nosotros en ninguno de los casos.
Mire, aunque Cristo era Dios, decidió dejar la gloria del cielo, venir a la tierra con un hombre, adoptar el rol de siervo sufriente y cumplir la misión del siervo hasta el punto de morir en una cruz. ¿Para qué? Para nuestro beneficio eterno, hermano. ¿Sabéis? Dios lo exaltó. ¿Qué os parece? Hay una enseñanza en esto de la humildad y vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 14. Lucas 14, de los versículos 7 al 11 voy a dar lectura. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refiriendo a los convidados una parábola diciéndole: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientas en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo que el que se te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para cuando venga el que te convidó te diga, ánimo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan conmigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido, dice la palabra. Notemos el énfasis que se está haciendo sobre la humildad. No era una enseñanza nueva. En Lucas 14 Jesús compara un estilo de vida de humildad con uno de egoísmo. Y es probable que los invitados que escucharon esta parábola pensaran que nadie se había dado cuenta de su comportamiento. Jesús notó cómo los invitados se disputaban los mejores lugares de la comida. Un hombre que había llegado temprano para tener el primer lugar, y luego llegaron otros invitados, otros más distinguidos que él, y así que el anfitrión se acercó al que había llegado temprano y le indica que se corriera. Es de imaginarse que cuando el hombre de menor importancia para él pasó, lo hizo mortificado al último lugar. Los demás lo miraron aliviados de no ser ellos a quienes le pidieran que se cambiasen de sitio. La ambición de este hombre por adquirir honor solo produjo humillación, ¿verdad? Solo produjo vergüenza. Jesús propuso una forma mejor. Jesús propuso el último lugar. No comas ansias por llegarte de convidado a ocupar donde mejor se te ve. Y el Señor dice el último lugar, para así conseguir algo más alto. Jesús nos estaba indicando a los invitados que siguieran su consejo para solo recibir honores, ¿no? Eso sería manipulación, una falta de humildad, una forma de orgullo egoísta. Y aunque el invitado se quedara en el último lugar, el mero hecho de ser incluido en la cena, yo pienso que ya sería suficiente honor para nosotros por habernos invitado, ¿verdad? A los ojos de Dios, el que se enaltece, es decir, quien busca recibir honor, prestigio, posición elevada a expensas de los demás, recibirá una desagradable sorpresa. Dios lo dejará humillado y lo hará descender. Lo que determinó los honores en el reino, lo que determina los honores en el reino es la discreción, la valoración de Dios, no el tratar de imponerse por uno mismo. Por el contrario, el que se humilla va a ser enaltecido. Por Dios, aunque tal vez esto no suceda hasta el juicio final, ¿no? Cuando Dios dicte sus palabras como
realidades aplastantes, vamos. Las personas humildes derivan su sentido de valor de su relación con Dios, por lo cual no buscan ni necesitan los honores que puedan dar los hombres en ningún momento. Saben quiénes son hijos de Dios y están seguros y están confiados en este privilegio, una identidad propia. Tan solo ya tiene la fuerza suficiente como para servir a los demás en el Espíritu de Cristo. Y los creyentes no solo decidimos deliberadamente tener una posición de menor prominencia, sino que también la ocupan por voluntad propia. Como Señor Jesús, practican la humildad como una forma de vida en lugar de buscar con soberbia las posiciones destacadas, las posiciones privilegiadas. Los creyentes deben practicar la humildad como una forma de vida, hermano, y actuar constantemente con humildad. Y una expresión de humildad se ofrece de manera voluntaria. Para realizar tareas ministeriales que implican servicios incluso menores, escasos y de escaso reconocimiento, y para muchos de escasa valoración. Aunque son los primeros en escalar los puestos, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Aquel que se crea autosuficiencia delante de Dios y cree que sus esfuerzos le van a ayudar para algo, para ser mejor visto o mejor considerado. No lo que Dios percibe. Vamos a dejar un ejemplo de humildad. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan 13, de 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y nos dice que Pedro fue el primero y el Señor, tú me lavas los pies a mí. Y conocemos el relato, ya no quería que solo lavara los pies, sino al final quería que lo bañara por completo. Versículo 14 y 15 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dejado para que como yo os he hecho, también vosotros la hagáis, ¿verdad? Amén. Qué maravillosa lección que nos deja reflejado el Señor en esto. Quisiera resaltar la importancia, hermano, de que Jesús supiera quién era Él. Tal seguridad es parte de la trama de la humildad cristiana, el hecho de tener conciencia de quiénes somos en Cristo. Esto nos va a ayudar a mantener una perspectiva correcta, aunque nosotros, nuestros actos de humildad sean malentendidos muchas veces. Como se nos relata en Hechos capítulo 4, versículos 3 y 20, donde podemos contemplar, me gustaría que lo leyesen, cómo la seguridad estaba vinculada con la conciencia de quién eran ellos en Cristo. Me hablo de Pedro y Juan. Hoy, sabiendo quiénes somos en Dios, quiero decir que nada puede afectar nuestra condición de hijos suyos. Tenemos la libertad de servir a los demás con humildad. Aquel a quien ellos correctamente llaman Maestro y Señor, que se había actuado una parábola, lo entendía, lo captamos nosotros, habían aprendido a verlo a Él servir con humildad. Debemos actuar como Él. Esto debéis significa o debemos tener una deuda, o sea, ser deudor, y comunica un sentido de responsabilidad personal que tenemos con el Señor. Jesús enfatizó
que le había dado un ejemplo a los discípulos, un modelo o patrón que deberían de ellos hacer con los demás, su admonición de que hicieran unos por otros lo que él había hecho por ellos. No estableció el lavado de los pies como un rito perpetuo, ni mucho menos. El significado más amplio era que ellos y los futuros discípulos que habrían de venir también incluyéndonos en nosotros mismos. Debemos realizar actos de servicios humildes, desinteresados, como los que habían caracterizado su ministerio. Si leemos en Marcos capítulo 10, versículo 45, el humilde acto de servicio de Jesús también pone de relieve el gran costo de seguirlo. La salvación es gratuita, pero no nos exige todo. Al ver que Jesús es nuestro ejemplo, debemos comprender, en este caso, que su falta de egoísmo se extendió a la muerte en la cruz. Y los discípulos de Jesús, y tal vez algunos de nosotros, también podríamos ser llamados a hacer el máximo sacrificio. En definitiva, el camino del servicio humilde es el camino de Jesús. Y sus palabras a los discípulos deben de resonar desde los siglos hasta sacudir también el mismo centro de nuestro propio ser. ¿Por qué hizo Jesús lo que hizo? Como un ejemplo, dijo Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis con humildad, como Cristo debemos servir los unos a los otros, hermanos. Quiero concluir diciéndoles que la genuina humildad cristiana considera a los demás como más importantes que uno mismo. Y esto se ocupa de las necesidades y los intereses de los otros tanto como de los propios nuestros. La humildad es práctica. Jesús, después de darnos el perfecto ejemplo de un servicio humilde, Él nos llama a realizar los unos por los otros hasta las tareas más insignificantes. Un servicio humilde, desinteresado, debe ser más que una buena idea con la que estemos de acuerdo. Debe ser un estilo de vida para nosotros como lo fue para nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, quiero dejarles con una lectura confirmando que esto debe ser un acto que nos llene de gozo y de alegría poder realizarlo. Y en Filipenses capítulo 4, el Señor nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, llenaos de alegría, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, pues el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y con acción de gracia. Y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nos dice la palabra, que estará en nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra, querido hermano. Gracias, Señor, por haber hablado a nuestros corazones, a nuestra mente. Queremos ser más como tú, queremos seguir ese ejemplo maravilloso de tu Hijo Jesucristo, por como Él no solo nos habló, sino nos enseñó prácticamente también cómo deberíamos de actuar en todo momento y en todas circunstancias. Gracias, Padre, por esa dedicación constante, esa obediencia maravillosa de tu Hijo amado. Gracias por su paciencia con todos los discípulos en el momento y hasta el día de hoy, con esa paciencia que tiene con nosotros. Y damos gracias por el regalo del Espíritu Santo que nos mandó para que nos enseñara todas las cosas y esto continuara
siendo de ejemplo para cada uno de nosotros, para poder seguir sus pisadas y honrarle y engrandecer en toda nuestra forma de ser y actuar. Que aprendamos a amarnos cada día más los unos por los otros, interesarnos más los unos por los otros. Y como estamos intercediendo a ti, Señor, también. Que comunidad podamos organizarnos y tener esa familia maravillosa los unos por los otros, preocupándonos, mirando, actuando para favorecernos en el amor que Cristo nos enseñó y nos dejó como legado. Que muchas almas puedan acercarse a ti por un servicio sencillo y desinteresado que busca solo tu gloria y tu majestad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.